Pero es un gozo poder compartir la palabra de Dios con vosotros un domingo más, y es un gozo poder estar acá en ese momento tan central de la lectura de la palabra de Dios, porque creemos que Dios habla hoy a través de su palabra. Dios habla con nosotros a través de su palabra. Entonces estamos aquí en ese servicio especialmente para detenernos a escuchar e intentar entender lo que dice la palabra de Dios. Y mi rol acá ahora es simplemente intentar ayudar a interpretar y aplicar esas palabras que recién leímos a nuestras vidas en el día de hoy, que son palabras que lejos de ser algo ubicado simplemente en un lugar lejano, en un tiempo lejano, son palabras que cambian nuestras vidas hoy día. Y nosotros estamos en una serie que ayuda, o la intención de la serie es intentar ayudar a preparar nuestros corazones para la celebración de lo que es lo más central y lo más importante, no solamente del cristianismo, pero de toda la historia. Es la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, los hechos que celebramos en la Pascua, que se acerca. Y en esos domingos antes de la Pascua, lo que estamos haciendo es ver la escena de la crucifixión por los ojos de los evangelios distintos, y estamos dando una atención especial a lo que dice Jesús en esas escenas. Estamos dando una atención especial a las palabras que dijo Jesús en esas escenas. Y eso porque en los últimos momentos de una persona no se suelen hablar de trivialidades. Cuando uno está en su lecho de muerte no se pone a hablar del tiempo, no se pone a hablar del Madrid o de política o de cualquier otra cosa. Y como vamos a verlo hoy, Jesús es humano. Jesús es uno como nosotros. Entonces, si es una realidad para nosotros que delante de la muerte hablamos lo que es lo fundamental, podemos creer y entender que lo que dice Jesús en sus palabras en la cruz reflejan lo que era prioritario y primordial para el propio Dios encarnado que tenemos en esa historia. Y vimos hasta ahora algunas frases de Jesús en la cruz. Vimos que Él se preocupa con el perdón mismo de sus ofensores, de las personas que lo estaban matando en aquel momento, y vimos cómo eso nos enseña qué es el perdón y cómo podemos perdonar a otras personas, y el control de Dios en nuestras historias, aunque pasen cosas terribles como fue la crucifixión. También vimos que Jesús nos garantiza una esperanza que va mucho más allá de nuestras vidas, de nuestros méritos y de lo que pasa con nosotros. Como Él dijo al ladrón de la cruz, vemos que hay una esperanza que va más allá de nosotros. Vimos también que Cristo en la cruz estaba cumpliendo un plan que era de toda la Trinidad, sufriendo una separación única y terrible por nosotros en su abandono en relación al Padre. Y también vimos que de manera increíble Jesús no se preocupa solamente con la eternidad, no se preocupa solamente con el felices para siempre, pero se preocupa con cosas comunes de nuestro tiempo presente a través de la frase que le dijo a su mamá y a su amigo, que estaba incluida en el texto de hoy. Y finalmente hoy vamos, antes de llegar al pronunciamiento final que veremos la semana que viene, en la última palabra que dijo Jesús antes de su muerte, vamos a ver una frase que parece pequeña, parece insignificante, parece que no tiene mucha trascendencia. En el original no es siquiera una frase, es una palabra, pero que nos enseña mucho de quién Cristo es y de quién somos nosotros, y hasta mismo cuál es el objetivo de nuestras vidas. Pero como siempre, antes de empezar a detenernos en el texto, vamos a pedir que el propio Dios Espíritu Santo que inspiró a Juan a escribir cada una de esas palabras nos ayude a entender lo que Él quiere decirnos hoy. Entonces te invito a que bajes tu frente y tengamos un tiempo de oración. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por esta mañana, por la oportunidad que tenemos de oír de tu palabra, de escuchar del amor más grande de tu Hijo por nosotros. Que hoy podamos tener ojos
para ver quién es Jesús en su totalidad, Señor. Que podamos entender su maravilloso amor y entender su humanidad y cómo Él nos muestra a través de lo que dice, cómo se identifica con nosotros. Que eso nos dé confianza y que eso nos lleve a la alabanza y a la adoración, Señor. Habla a nuestros corazones hoy. Abre nuestros ojos, edifica tu iglesia con tu palabra. Ayúdame en mis limitaciones y mis debilidades y que lo que pase aquí en este domingo traiga gloria a tu nombre, porque es eso lo que desea nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, para empezar esa parte más de detenernos en lo que es exactamente la frase que dijo Jesús en la cruz. Quiero traer una temática que a principio, como la semana pasada, parece que no tiene mucho que ver, pero al fin van a ver que tiene algo que ver, ¿sí? Pero existe una discusión filosófica antigua que cada 2x3 vuelve a estar de moda, ¿sí? Y es la pregunta que básicamente es ¿qué es un ser humano? ¿O qué es una persona? ¿Qué es un humano en sí? ¿Cuál es la frontera? ¿Qué nos diferencia como humanos? ¿Cuáles características pueden demarcar, de hecho, que se puede considerar un humano? Y es una típica pregunta de filosofía que parece obvia por la experiencia cotidiana. Creo que nadie camina por la calle y dice, ¿será que es un humano? No. En general lo tenemos bastante claro. Pero cuando te pones a intentar poner en palabras por qué un humano es un humano, no es tan trivial. Hay una anécdota muy famosa que a lo mejor si ya estudiaste filosofía seguro ya la escuchaste, pero es que el gran filósofo Platón definió el ser humano como un bípedo implume, o sea, un animal que camina sobre 2 pies y que no tiene plumas. Y como respuesta, un filósofo cínico llamado Diógenes tomó un gallo, lo desplomó, le sacó las plumas, lo tiró en la calle y dijo, ahí el humano de Platón, ¿no? Ahí está el ser humano que Platón define, ¿no? Y bueno, si Platón, que era un filósofo tan capacitado, por decir como poco, no fue feliz en su definición de lo que es un humano, pobre de nosotros al intentarlo, ¿no? Pero esa pregunta sigue circulando y 2x3 hay cuestiones nuevas, hay cuestiones de, por ejemplo, los sentimientos de los animales o la inteligencia de otras especies como los delfines o los chimpancés y esas cosas, o la siempre comentada hipótesis de la vida inteligente en otros planetas que a pesar de ninguna prueba le causa mucha ilusión a muchas personas. Y ahora tenemos también el tema de la inteligencia artificial y de la biorrobótica que pone la discusión otra vez con cosas un poco más interesantes y novedosas que a lo mejor no había en el pasado. Pero otra vez, cuando vamos a la experiencia cotidiana, parece que esa discusión se aleja de la realidad, ¿no? Uno sabe que un delfín no es un humano, uno sabe que es distinto, que el tipo de inteligencia de un delfín es distinto de la inteligencia de un humano. Uno sabe que un ordenador, por muy impresionante que sea su capacidad de dar respuestas, no es inteligente de la misma manera que nosotros. Hay algo que parece que no cuadra. Ser humano es más que demostrar alguna clase de sentimiento, es más que tener informaciones, que manipular informaciones. Así que, ¿qué es un humano? Bueno, un humano es alguien que siente, que piensa, que desea, es decir, que tiene emociones, que tiene una razón, que tiene volición, es alguien que tiene necesidades fisiológicas, es alguien que tiene sed, que tiene hambre, que tiene sueño, y otras cosas. Es una persona con un rostro, que la puedes identificar, que ves y sabes que esa persona es esa persona, con un cuerpo que puedes abrazar. Es difícil definir, pero es fácil reconocer. ¿Pero por qué estoy hablando de eso? Yo traigo ese tema ahora porque ese texto, y en ese texto una gran parte de lo que Jesús hace cuando dice la pequeña frase, tengo sed, es exactamente mostrarnos que Él es profundamente humano.
Y lo hace de una manera que a lo mejor resuelve preguntas que inicialmente en esa época uno no las tendría, pero que son extremadamente importantes, especialmente para los que ya creen que Cristo es Dios. Y así como para entender aquel texto que habla sobre el abandono de Cristo, aquel texto que vimos hace un par de semanas, ¿no? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? O ¿por qué me has abandonado? Tenemos que hablar un poco sobre un concepto complejo, el concepto de que Dios es uno y Dios es tres a la vez, el concepto de la conocida como Trinidad. Para entender ese texto también tenemos que hablar sobre un otro concepto complejo, pero que es muy necesario para entender la fe cristiana. Tenemos que hablar sobre el concepto de que Cristo es al mismo tiempo completamente humano y completamente Dios. Él no es un semidios, Él no es Percy Jackson, Él es completamente humano y completamente Dios. Y el hecho de ser Dios no lo hace menos humano. Asimismo, el hecho de ser humano no lo hace menos Dios. Y siempre que nos damos contextos que nos revelan esa verdad, tenemos una tensión, tenemos una paradoja delante de nosotros. Sin embargo, tanto en la historia del cristianismo como en el pensamiento de algunas personas hoy día, es bastante común escuchar que el hecho de que Jesús sea Dios, de alguna manera, como ha comprobado por sus palabras y por sus acciones en su vida, lo hace como menos humano, o hace con que las cosas que pasa como humano no parezcan tan humanas, ¿sí? Preguntas como, ¿por qué Cristo nunca ha pecado? La gente suele responder eso simplemente con, Él es Dios, Dios no peca, entonces no ha pecado. Apelan a la parte divina de Cristo como si eso fuera la causa de que pudo resistir una tentación. O cuando tenemos acá en la cruz, cómo Él ha soportado todo ese dolor, cómo Él ha soportado toda esa presión. Bueno, Él es Dios, claro que puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer, claro que tiene capacidades que nosotros no tenemos. Pero, viendo esa frase de Jesús en la cruz, la pregunta que surge es, si Jesús en la cruz está de alguna manera usando poderes especiales de Dios, ¿qué tipo de Dios tiene sed? ¿Qué clase de Dios tiene sed? Especialmente si hablamos del Dios de la Biblia, el Dios que es todopoderoso, autosuficiente, creador de cielos, de tierra, de las cosas visibles y de las cosas invisibles, completo y perfecto, sin nadie más que Él. Él no necesita a nadie más para ser completamente pleno e íntegro. Si ese ser tiene sed, hablamos de algo que no es exactamente la divinidad como tenemos definida en la Biblia, pero que es completamente humano. Tenemos una característica que es completamente humana. Un hombre muriendo, pidiendo un poco de agua. ¿Qué hay de más humano que eso? Y como he dicho, aquí vamos a ver una paradoja que es profundísima, porque si nos fijamos al contexto del Evangelio de Juan, en Juan 4, Cristo, hablando con una mujer, le dice a la mujer que Él puede dar el agua de vida, y el que bebiere de ese agua jamás tendrá sed otra vez. Luego, unos capítulos más adelante, en Juan 7, el mismo Evangelio, Él se ofrece como la solución para todo aquel que tiene sed, diciendo que ríos de agua viva brotarán de aquel que cree en Él. Él dice, vengan todos los sedientos, vengan todos que tienen sed, y yo les daré de beber. Completamente Dios y completamente hombre. Ese mismo Jesús es aquel que ahora tiene sed. ¿Cómo la fuente de agua viva puede tener sed? ¿Cómo aquel que es capaz de saciar la sed de todos puede tener sed ahora? Si nos vamos a otras partes de la Biblia, Pablo le dice a los griegos de Corinto algo que es rarísimo, comentando un milagro que había pasado en la historia de la peregrinación de los israelíes por el desierto. Cuando el pueblo de Israel tuvo sed
en el desierto, después de salir milagrosamente de la esclavitud de Egipto y caminando por el desierto, milagrosamente Moisés golpeó una roca y de ella empezó a fluir agua que sació a todo el pueblo. En el medio del desierto, agua fluyendo de una roca. Y Pablo va a decir que esa roca es Cristo, que esa roca prefiguraba lo que Cristo es. Él es aquel que sacia la sed de todo su pueblo. Y ese Cristo en la cruz tenía sed. Es una paradoja. Completamente Dios como para saciar a todos los sedientos. Completamente hombre como para tener sed. Pero a pesar de complejo, ese no es uno de aquellos conceptos teológicos que parecen no trascender a lo práctico. No es de aquellas cosas que uno la aprende en el seminario, en un instituto bíblico y luego no lo usa en la vida real. Porque Cristo ser un humano es algo que es necesario y consolador. Eso porque solo uno que es como uno de nosotros puede representarnos. Y eso no es difícil de ver mismo en nuestra experiencia común. ¿Quieres dejar a una mujer que tuvo un parto normal nerviosa? Ponle a un hombre para hablar del dolor de parto, ¿no? Claro, porque ¿cómo un hombre va a hablar del dolor de parto? La que puede decir del dolor es la que pasó por esa experiencia. Como alguien, por ejemplo, que perdió un hijo. Solo alguien que pasó por esa experiencia puede describir esa experiencia, ¿no? Y mismo en cosas más triviales. Piensa qué ridículo sería si te vas a una asociación de lucha por los derechos de las mujeres y llegas ahí y no hay ninguna mujer. O si te vas a una asociación de lucha contra la discriminación racial y ahí solo hay rubios de ojos azules. Parecería incoherente, ¿no? Solo alguien que participa de lo que uno es puede compartir de lo que uno es. Y de hecho, si nos vamos a la historia bíblica, ese es un problema en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento tenemos a un Dios que es asombrosamente poderoso. Es un Dios indiscutiblemente grande, pero no es un Dios con el que podamos relacionarnos. Es un Dios que si le ves la cara, mueres. Es un Dios que es tan santo que no te puedes acercar a Él. Y de hecho tenemos una historia en la Biblia, la historia de Job, que el mismo Job se queja de eso. Si no conoces la historia de Job, básicamente en 2 segundos, es alguien que perdió todo lo que tenía. Perdió los hijos, las propiedades, el dinero, los amigos, la salud, pese a ser justo, pese a ser alguien que no había pecado. Estaba recibiendo una punición que parecía que no tenía sentido con la vida que llevaba. Y mucha parte de ese libro es simplemente él discutiendo con Dios, diciendo: Dios, decime qué hice, dime qué hice, dime dónde me he equivocado, dime dónde está mi maldad. Y él discutiendo con Dios, diciendo que a lo mejor no puedo discutir con Dios porque Él es mucho más grande que yo. Yo no tengo poder para carearme con Dios. Y él le va y dice a Dios: ¿son tus ojos como los de un ser humano? ¿Ves las cosas de la misma manera que la gente? ¿Dura tu vida lo mismo que la nuestra? ¿Es tu vida tan corta? Job le acusa a Dios de: tú no sabes lo que es ser humano. Tú no sabes lo que estoy sintiendo de verdad. ¿Cómo vas a saber qué es la desesperación de perder la vida si eres eterno? ¿Cómo vas a saber la limitación que tengo en ver lo que está alrededor mío si tus ojos no ven lo mismo que yo? La queja de Job es que Dios no tiene la experiencia de un ser humano, pero en Cristo esa queja tiene una respuesta. Cristo le puede decir, siendo Dios, que sí, Job, mi vida fue corta. Fueron 33 cortos años, fueron menos años que los tuyos. Él puede decir: sí, mis ojos son de humanos, mis ojos se me secaron mientras estaba en la cruz, se me nublaron de tanto sudor y sangre mezclada.
mi lengua seca y sedienta, pese a que yo soy la fuente de agua viva. Es por eso que hoy nosotros, diferentemente de Job, o de una manera distinta de Job, podemos estar confiados de que Cristo sí nos entiende. Sí, Cristo sabe cómo nos sentimos, lo que pasamos, lo que sufrimos, porque Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas, pero Él también sabe cómo sentimos las cosas, cómo las pasamos y cómo las sufrimos, porque Él eligió pasar por eso. Él eligió humillarse a la condición de necesitar de lo que Él mismo creó, de tener falta de lo que Él mismo es fuente. La carta de los Hebreos lo dice de manera hermosa. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero Él no pecó. Él se compadece. Pero más que eso, Cristo no solamente sabe lo que es ser un ser humano. Cristo no solamente se identifica con nuestra humanidad, sino que Él nos enseña lo que es ser un humano de verdad. Nosotros, humanos, tendemos a pensar que identificar lo que es un ser humano tiene que ver con nuestra condición ahora, con nuestra experiencia actual, pero no es así. Porque nosotros no estamos más en una condición de humanidad perfecta. Nosotros estamos afectados por la maldad. Nuestra esencia es afectada por la maldad. O para usar los términos de la teología, la caída ha afectado todo en la creación. Nosotros decimos cosas como, errar es humano. O yo soy humano, yo no soy perfecto. Hay una canción famosa en Brasil, pseudo-cristiana, que dice, yo soy humano, solo sé errar. Como si eso fuera innato de nosotros. Pero la realidad es que ser humano de verdad es ser como Cristo es. De la misma manera que el primer libro de la Biblia nos dice que Dios crió a los humanos a su propia imagen, en la carta a los cristianos de Roma, Pablo va a decir que el propósito de Dios para nosotros es que seamos la imagen de Cristo. De la misma manera que fuimos creados a la imagen de Dios, ahora tenemos que ser a la imagen de Cristo. Así que la maldad o el pecado no son partes íntegras de lo que somos nosotros, son distorsiones. El pecado no nos hace más humanos, nos hace como bestias, nos hace menos humanos, sino más. Y por eso no es solo que Cristo es completamente humano, sino que se puede decir que Cristo es más humano que nosotros. Él es el humano que deberíamos ser. Y Él es el humano que vamos a ser algún día. Esa es la promesa que nos da la Biblia. Así que, respondiendo de una manera bíblica a esa pregunta filosófica del comienzo, ¿qué es ser un humano? Ser un humano es ser como Cristo es. Cuanto más nos acercamos a Él, más somos como deberíamos. Eso quiere decir que más tenemos nuestra naturaleza restauradas, más somos y hacemos lo que deberíamos hacer, más tenemos la sensación de completud y de motivación y de... se me olvidó la palabra. Pero más tenemos esa sensación de hacer lo que fuimos creados para hacer. Sí. Hay una palabra bonita para eso, y me voy a acordar después de terminar la predicación. Bueno, es la vida. Y bueno, claramente, mirando ese momento de Jesús, se percibe que ser verdaderamente humano, ser completamente humano, también es cosas que a lo mejor no nos gustarían tanto. Ser humano es sentir el dolor, es hablar de lo que molesta. A veces, especialmente en contextos religiosos, se toma el sufrimiento como algo que debería ser sofocado con
religiosidad o espiritualidad, como si sentirse triste fuera una ingratitud contra Dios. Si Dios nos ha dado tanto, ¿cómo nos vamos a sentir tristes? O si sentirse molesto fuera una ofensa contra Dios, ¿cómo te vas a sentir molesto si Dios te está protegiendo de tantas cosas? Torciendo textos que están en la Biblia, pero que se interpretan de otra manera, para imponer una alegría artificial general a todos en todo momento. Pero en Jesús no vemos eso. En Jesús no vemos eso. Ser como Cristo no tiene que ver con una postura artificial de superespiritualidad, como vemos en películas antiguas de Jesús, que parece que, yo qué sé, Jesús está ahí en la cruz sufriendo como si le estuvieran pinchando con un alfiler o algo así, ¿no? No está sufriendo de verdad, es porque es muy espiritual, entonces, bueno, trascende el sufrimiento. No, ser como Cristo es admitir nuestra limitación y nuestra necesidad. Tengo sed. Hay muchas otras cosas que pensar. Cristo estaba en la cruz, tenía la salvación de la humanidad para pensar. Estaba corriendo en aquel momento. Él tenía el peso del pecado sobre sus hombros. Él tiene todas las promesas de Dios garantizadas. Hebreos va a decir que Él está sufriendo todo eso por la alegría que le fuera propuesta. Él sabía de la alegría que iba a causar todo eso. Él tenía todas esas garantías y tenía todas esas preocupaciones. Pero tengo sed. Tengo sed. Decirlo es humano. Es lo correcto hacer. No es esconder lo que nos pasa. Parece chico, en el medio de tantas cosas. ¿Qué es la sed? Pero molesta. Nuestras vidas son así. Muchas veces nosotros simplemente dejamos acumular pequeñas cositas de sufrimiento, como si no fueran suficientemente grandes como para hablar de eso con alguien o para pedirle a Dios, como si fuera algo que no merece molestar al Todopoderoso. No hay nada del sufrimiento humano que deba ser ignorado. Todo es posible de exponerse y de solucionarse, sea por las manos directas de Dios, que puede hacerlo todo, pero también sea por las manos de mismos enemigos, mismo personas que están alrededor nuestro, que Dios puede usar para, de alguna manera, hacer pasar algunas molestias. Y sin contar los propios hermanos, que si somos una familia, la primera cosa es, de alguna manera, preocuparse que la persona que está al lado tuyo está bien. No es que sea el pesado que está todo el momento ahí, bueno, estás bien, abre tu corazón para mí, o cosas así. No es algo artificial, pero simplemente, ¿sabes la sensación de... Es como, yo qué sé, si tienes una familia bien estructurada, o si tienes padres que te aman mucho y ya eres un adulto, no estás todo el rato llamando a tus padres, no estás todo el rato molestándolos, pero tú sabes que si algo grave pasa, ellos están ahí. Siempre tenemos aquel amigo que a lo mejor vive lejísimos, pero que sabes, y que no lo hablas con él hace más de un año, pero sabes que si pasara algo y lo llamaras, estaría ahí por ti. Eso forma parte de ser humano. Compartir el sufrimiento, tener sed. Pero ese texto tiene mucho más que decirnos, especialmente en ese trecho de la sed de Jesús, porque está lleno de simbolismos que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ha dejado de manera singular en su Evangelio, empezando por cómo se inicia ese trecho. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. El texto va a decir que Jesús hizo de manera consciente y de manera pensada, quiso cumplir lo que decía la Escritura, así como lo hizo en todo su ministerio. Si lees los evangelios, cada 2x3 Jesús hace algo y el evangelista dice, eso es para que se cumpliera la Escritura que decía X. Aquí, en el momento de la crucifixión, de su sufrimiento, él también pensaba en su misión. Mismo en su último momento, mismo sabiendo que ya no quedaba más nada por delante de su misión.
Cumplir la voluntad del Padre hasta la última palabra era todo lo que él quería. Y uno se fija en el relato de la crucifixión, si uno se fija en ese relato de Juan, hay un montón de paralelos con profecías en los Salmos. Si uno lee el Salmo 22, por ejemplo, el Salmo 22 es el salmista hablando más de 700 años antes de Cristo, que echaron suerte sobre mis ropas, como lo hicieron los soldados. Ahora habla de las manos y de los pies perforados, 200 años antes por lo menos, o 200 siglos antes, no, 2 siglos, 200 años, antes de que se inventara la crucifixión. Habla de la lengua seca pegándose al paladar, habla de los huesos que no serían rotos. 700 años antes de que pasara todo eso con Jesús, David ya había escrito todo eso. Pero hay un salmo en particular que refleja directamente esa escena, especialmente si nos fijamos que en el verso siguiente él va a hablar de vinagre, y la referencia que Mateo hace de esa escena, él también va a incluir que el vinagre era mezclado con hiel. Eso claramente se ve en la escritura que se estaba cumpliendo en el Salmo 69:21, que dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y no hay coincidencias en ese hecho de darle vinagre a Jesús, porque el vinagre no es algo que, había vinagre ahí, vamos a darle. Son signos, son cosas que coincidentemente pasan para mostrar el mensaje de lo que Jesús estaba haciendo. En muchos lugares de la Biblia, el pueblo de Dios es descrito como su vid, tanto en los profetas del Antiguo Testamento, incluso en parábolas de Jesús, esa imagen es repetida. Pero cuando el dueño de la vid le pide por su fruto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando aquel que ha cuidado con amor a su pueblo pide el resultado de lo que hace? Él recibe lo peor que puede dar una vid, un vino agrio. Aquel que había transformado agua en el vino de la mejor calidad para dar alegría a los que estaban alrededor suyo, recibe el amargor del vinagre. Y esa es una analogía poderosa de lo que es la salvación que Cristo está conquistando en aquel momento, porque nosotros no podemos ofrecer nada a Cristo en cambio de lo que Él nos ofrece. Lo que Él hace es a pesar de nosotros, y no porque nosotros podemos darle algo. Pensar que podemos dar algo en cambio de lo que Jesús hace es tan insultante como darle vinagre a un moribundo con sed. Seguramente Él no pide que el Padre perdone a esa gente por su amabilidad en poner una esponja y empaparla con una bebida repugnante y suciedad. No, Jesús lo hace por pura y simple gracia. En cambio de nuestro vinagre, Él nos da vino nuevo de alegría. En cambio de su sed, Él nos da río de agua viva. En cambio de nuestra maldad, Él nos da gracia. Pero hay un detalle acá que es muy, pero muy significativo. Y en el final de esa escena, y con eso también caminamos al fin. Es como una bandera que muestra el final de un largo trayecto. Es la conclusión de años y años, de uno de los siglos más profundos de toda la historia del pueblo de Dios. Fijaos en el final del verso 30. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca, poniéndola en un hisopo. No sé si tienen en mente cómo es la planta hisopo, pero no es una planta resistente. Hisopo se parece un poquito a la planta de lavanda. Es una planta que tiene ramas que son blandengas, ¿no? Es una ramita bastante fina con unas flores en la punta que mal resiste el peso de una esponja empapada. No sería una selección natural. Seguramente era lo que tenían ahí y no querían irse a buscar una rama de árbol decente, entonces cogieron un hisopo más gruesito y metieron la esponja
en una rama que no sirve para eso. Pero no es una coincidencia que sea hisopo, de la misma manera que no fue coincidencia que fuera vinagre. El hisopo tuvo un rol fundamental en la primera Pascua, en la que precedió la salida del pueblo de Israel de Egipto, más de 1000 años antes de Jesús. En aquella ocasión, en la 10ª plaga de Dios sobre el faraón terco y sobre el reino de Egipto que estaba bajo su cuidado, esa plaga estaba por ocurrir, y esa plaga era la muerte de los primogénitos. Dios prometió que si no se arrepintieran, Él iba a llevar al primogénito de cada una de las familias de los egipcios. Ahora, para evitar que esa plaga afectara al pueblo de Israel, Moisés ordenó que ellos sacrificaran a un cordero y usaran una rama de hisopo para pintar los dinteles de sus puertas con la sangre del cordero muerto. Y de esa manera los primogénitos de los israelíes serían salvados. En ese momento de la crucifixión, lo que tenemos es aquel que, como ha descrito Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como el Cordero de la primera Pascua en Egipto. Juan nos describe lo que es la realización o la concretización de lo que era una sombra, de lo que era una figura. Años y años de sacrificios, de sangre derramada. Mas así como había sido en Egipto, ahora lo era en el Gólgota. Un cordero muerto, teniendo el hisopo mojado en la sangre que goteaba de su cuerpo azotado. La muerte de un inocente por la vida de pecadores. La sangre de alguien sin mancha, manchando una planta usada para purificar. Un signo visible de que nuestro pecado tiene consecuencias. Un signo visible de que Dios no pasa por alto la injusticia y la opresión de nadie, ni del faraón, ni de nadie. Y por eso el castigo de Dios está pasando sobre la tierra, pero nosotros somos librados. Así como el pueblo de Dios fue librado en Egipto, en aquella primera Pascua. Es la Pascua ocurriendo de nuevo. O mejor, es la verdadera Pascua ocurriendo por primera vez. Porque ahora no tenemos más un signo. No tenemos algo que se tenga que repetir. Mas es el Cordero último, que se entrega a sí mismo en definitivo. Es el inocente que elige por voluntad asumir toda la culpa. Es aquel que es santo que elige ser condenado como un pecador. Y todo eso por pura y simple gracia. Eso para que la vida de muchos humanos, como tú y yo, fueran salvos. Eso para que pudiéramos llegar a ser humanos de verdad, cumpliendo todo lo que fuimos creados para hacer. La salvación no es una recompensa por lo que hicimos, sino es la provisión para que podamos hacer lo que fuimos criados para hacer. No es el resultado de lo que podemos conquistar por nosotros mismos y de lo que podemos ofrecer, porque lo que ofrecemos es repugnante a los ojos de un Dios que es completamente santo. Al fin y al cabo, no somos perfectos, pero no porque seamos humanos, pero porque el pecado y la maldad nos afectan. En la cruz lo que pasa es el Dios infinito y eterno humillándose y haciéndose un hombre finito y temporal, y Él va más allá y se entrega por nosotros. Pero sí, la salvación es Dios entregando a sí mismo, ¿qué podríamos dar en cambio? Si la salvación es el regalo de Dios en persona, ¿qué podemos dar en cambio? ¿Qué podemos hacer que tenga un valor infinito? ¿Qué podemos hacer que se pueda comparar con la eternidad? Nada. Por eso la invitación es saber la humanidad de Cristo, que es reflejada y que es un molde para nosotros. Y que esa mañana simplemente uno pueda recibir ese regalo increíble como lo es. Como un regalo y no como una deuda a pagar.
como un regalo y no como algo pesado sobre nosotros. Dios no exige una lista de cumplidos. Dios exige simplemente que creas que Él es lleno de gracia al punto de hacer algo que es tan increíble. Así que esa mañana que podamos mantener los ojos fijos en esa paradoja maravillosa que tenemos en la cruz. Nosotros, hoy nos es ofrecida la dulzura porque Cristo ha probado el amargor de nuestro vinagre. A nosotros nos es ofrecido el agua de vida eterna porque Cristo tuvo la sed de nuestra humanidad. Nosotros tenemos vida porque Cristo ha muerto asumiendo la paga de nuestro pecado. Él es el intercambio maravilloso que al fin nos hace ser lo que deberíamos ser de verdad. Humanos, no como nosotros, sino humanos como Jesús lo es.